Muy buenos días, muy buenas tardes o noches, según usted nos está escuchando nuevamente. Bienvenidos a nuestro curso Evangelización e Igle Crecimiento de nuestro Seminario Teológico de Santidad CETESA. Bienvenidos nuevamente. Hoy estamos en la presentación número 6 y en esta presentación de esta clase vamos a hablar acerca de los aspectos prácticos en la evangelización. Dos divisiones vamos a tratar debajo de este título que le hemos dado a esta presentación. Uno va a ser ¿qué es una iglesia saludable? ¿En qué consiste pues una iglesia saludable que se reproduce, que evangeliza, que hace crecer el reino, que hace crecer la iglesia? Y un segundo elemento que vamos a tratar es las prácticas que funcionan y algunas cosas de más que todo de la metodología de evangelización de persona a persona o de pequeños grupos. Entonces, aquí vamos a hablar de asuntos algo más detallados sobre el trabajo de la evangelización. Vamos a seguir adelante aquí a nuestro bosquejo que está en esta segunda diapositiva sobre las cosas que quisiéramos enfocar en esta presentación. Este es el listado de 5 cosas que queremos tratar aquí. En primer lugar, queremos hablar de lo que el escritor Green trata en su libro La iglesia que Dios utiliza. ¿Qué características tiene la iglesia que Dios utiliza? ¿Cómo es que esta iglesia puede aprender a atender las necesidades humanas y qué elementos podemos nosotros aprender en términos de darle mayor cobertura a otros aspectos no típicos de la evangelización, como es lo que llamamos la misión o evangelización integral? ¿Qué cosas debemos aprender acerca del seguimiento? ¿Qué cosas debemos de aprender acerca de la profundización o de la complexión de la evangelización que se debe llevar a cabo en la persona y en los grupos también, y que llamamos discipulado y compromiso? Este compromiso debe ser primero con Dios, luego con nuestra comunidad cristiana, y en esa comunidad cristiana pues con la extensión o expansión del reino de Dios. Bien, sigamos adelante aquí. ¿Cómo es la iglesia que Dios va a utilizar para hacer un buen trabajo de evangelización? Quise buscar un pasaje que tal vez debía haberlo tratado en la parte de la teología, y después, al repasar todo este bosquejo del curso, me doy cuenta que si no lo traté, tal vez lo mencioné muy rápidamente en algún punto. Vamos a tratarlo aquí tomando el paradigma de la famosa parábola del capítulo 15 del Evangelio de San Lucas. Si usted no recuerda lo que es la parábola del capítulo 15 de San Lucas, es la parábola de los perdidos. Es la parábola de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido, que ya nos acostumbramos a llamarle el hijo pródigo. Esta parábola, que no la vamos a poder estudiar a fondo como en un método inductivo como lo hago en la clase de la metodología inductiva, quiero apuntar a unos pocos elementos acerca de ella. Si usted relee la parábola, todo el capítulo 15 de San Lucas, va a encontrar que cuando Jesús estaba tratando con la gente, pongámosle evangelizando, entonces unos fariseos y escribas se acercaron a donde Jesús estaba hablando y empezaron a cuchichear entre la gente y a criticarlo. Y el comienzo de este capítulo especifica qué era lo que le criticaban. Le criticaban por qué come y bebe y se lleva con publicanos y pecadores, con gente que no es religiosa, que no es espiritual, que no pertenece a este pueblo, que no pertenece a este cuerpo de los más llamados a el reino de Dios, si se puede decir. Así comienza la historia. Entonces dice el escritor San Lucas que Jesús les refirió esta parábola. En nuestro estudio inductivo discutíamos, ¿es una parábola
o son 3 parábolas. Si usted lee cuidadosamente, Jesús dice esta parábola en singular. Es una sola parábola, pero tiene 3 episodios. Ustedes los recuerden, ya los mencioné. Yo voy a enfatizar en estos elementos que más o menos escribí aquí, pero que no están completos porque no quiero colocar todo el texto en estas diapositivas. Esto era, podríamos decir, un grupo de personas religiosas, los más fieles, los más leales, los más piadosos guardadores de la ley de Moisés, vienen y critican a Jesús porque está evangelizando. Entonces Jesús les enseña estas cosas. Mire estos versículos, busque allí en el capítulo 15. Dice: ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Fíjese. Y la siguiente parte de la parábola es: ¿y qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y entonces cuando va a la tercera porción o el tercer enfoque de la parábola, dice: también dijo, un hombre tenía 2 hijos, y comienza lo del hijo perdido. Y concluye allá en los últimos versículos diciendo: porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Yo quiero apuntar a unos 3, 4 elementos aquí importantes. En primer lugar, Jesús está diciendo que la razón que evangeliza es que hay personas perdidas. Fíjese en el versículo 1. ¿Qué hombre hay de vosotros que si pierde una de ellas, el hombre está perdido? Entonces, la iglesia que Dios va a utilizar es la iglesia, no es la iglesia que se cree la gran espiritual que no se puede revolver con el perdido. Es la iglesia que se acerca al perdido, que tiene dolor por el perdido, que va a trabajar insistentemente por el perdido hasta encontrarlo. ¿Se fijó? Y en el siguiente elemento hace énfasis en otra cosa importante que voy a hacer sobresalir aquí. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde, ya mencioné eso en la primera parte, un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Aquí hay otro elemento. Allá es el elemento de lo perdido, pero aquí hay otro elemento. Utiliza unos verbos de acción, incluyendo, mejor dicho, el adjetivo diligencia, y los verbos encender la lámpara, barrer la casa, buscar y encontrar. Fíjese esos verbos. Entonces, ¿cuál es la iglesia que Dios utiliza? Reflexione. Es la iglesia que sabe encender la luz, sabe barrer la casa, pero no barrerla para botar, solamente para botar la basura, sino para buscar. Y esta búsqueda, mire este adjetivo aquí, es con diligencia. ¿Veo? Aquí hay 3 elementos importantes. Un cuarto elemento que se destaca ya en la tercera parte o en el tercer episodio de la parábola, que es la del hijo perdido. Yo podría hacer toda una exposición aquí. También refleja otras de las características que la iglesia que va a hacer una buena labor de evangelización debe tener. Dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Entre las cosas comunes que tienen los 3 episodios de esta parábola es que cuando encontraron lo perdido, en los 3 casos se regocijaron. Y en el caso del hijo, no solamente dice que se regocijaron, sino que hicieron fiesta, mataron el becerro más gordo y llamaron a la comunidad e hicieron gran celebración. Pero ¿sabe qué?
El único que no quería celebrar era el hijo mayor. ¿Y quién es ese hijo mayor? Eran los que ya estaban supuestamente salvos y que eran creyentes y que estaban criticando al que está buscando al perdido. ¿Se fijó usted en eso? El único que quería celebrar en el caso del hijo pródigo o del hijo perdido es el padre. La que quiere celebrar cuando encuentra su moneda es la mujer que había perdido la moneda, y el que quiere celebrar con los vecinos también es el pastor o el hombre que va en busca de la oveja y la encuentra. Esta es la iglesia que va a hacer la mejor labor de evangelización. Bien, ¿qué características? Pasemos más adelante para ver qué características debe tener esta iglesia para que sea una entidad que puede llevar a cabo eficientemente el trabajo de evangelización. Pues es una iglesia que se reproduce. Si vamos a hacer una comparación con la vida humana o la vida animal, también biológica, con la vida biológica, mejor dicho, podríamos decir que una iglesia que se va a reproducir es una iglesia que tiene algunas características también. Es una iglesia que está en edad reproductiva. Fíjese que en el caso de los humanos, la mujer está en edad reproductiva cuando está de allá de los 13, 14 años hasta por allá por los 40. Por allí está en edad reproductiva. Eso dice algo de la iglesia, ¿verdad? Una iglesia que se acostumbró o se envejeció y perdió el vigor, perdió el deseo de hacer la misión de Dios con alegría. Una iglesia que perdió el rumbo. Una iglesia que confundió sus roles, una iglesia que está buscando otras cosas que no son lo que manda la palabra de Dios, no va a ser la mejor iglesia para llevar a cabo la misión de Dios. Va a ser una iglesia estancada. Bien, entonces una iglesia que se reproduce es una iglesia que tiene condiciones saludables, es una iglesia que tiene la edad de la energía, de la gracia, del poder reproductivo, tiene las condiciones saludables, está en buenas relaciones los unos para con los otros, no hay pleitos, ni disensiones, ni controversias acerca de lo que quieren hacer los líderes o el pastor con los otros, porque una iglesia que está peleándose entre ella misma o sus líderes con sus miembros están tan ocupados en producir más espinas que en producir rosas. Es una iglesia que asimila la simiente de reproducción. ¿Qué pasa con la reproducción humana? Cuando se produce la reproducción humana es que la mujer asimila la semilla del varón o la simiente del varón. En este caso, pues es una comparación un poco brusca que ilustra muy bien ¿cómo es que sucede la reproducción en la iglesia también? ¿Asimilamos nosotros la simiente de Dios? ¿Asimilamos nosotros esa semilla de la santidad de Dios, de la voluntad de Dios, de la energía de Dios? Es una iglesia también que está en condiciones de cuidar apropiadamente, alimentar y acompañar sus crías. Es una característica importante para que la iglesia pueda estar en condiciones apropiadas de reproducirse, de evangelizar. Si la iglesia no está en condiciones de cuidar, de alimentar y de cuidar a los nuevos miembros o a las nuevas criaturas que vienen a su seno, entonces no está preparada para el crecimiento, para cumplir la misión de Dios. Vayamos más adelante. ¿Cuándo se reproduce la iglesia? ¿Cuál es el proceso? Volvamos al proceso de la reproducción humana. Cuando el hombre y la mujer o el varón y la hembra entran en una comunión y una relación íntima, ¿verdad? Esto es interesante, ¿no? ¿Cuándo es que la iglesia puede reproducirse más? ¿Por qué la iglesia primitiva se reproducía con mayor efectividad? Porque tenía una relación íntima con el Padre, porque tenía una relación profunda, significativa
con Dios, porque actuaba siempre a favor de su cónyuge que es Dios, es decir, estaba buscando glorificarle. Por eso el centro de nuestra evangelización o el centro de nuestro ser como iglesia tiene que ser la adoración, el tener relación íntima con Él, en buscar toda la alabanza y el engrandecimiento de Él para poder reproducirnos nosotros. Otra característica es que ama y por lo tanto, como lo ama, está siempre deseosa de estar con él y con su familia. El marido que está enamorado de su esposa y viceversa, siempre quiere estar con ella y quiere estar con sus hijos, quiere estar con su amado Señor y disfrutar la vida de los nuevos que vienen. Entonces esta es la iglesia que tiene las características apropiadas para evangelizar. Entonces, si vamos más adelante, aunque ya lo mencioné anteriormente, detengámonos un poquito más en cuanto a que el hecho de que la iglesia sea capaz o esté en condiciones apropiadas de hacer el trabajo de evangelización quiere decir que es responsable con sus nuevos críos que trae a el seno de la comunidad cristiana. ¿Esto qué quiere decir? Por lo menos estos 4 elementos los alimenta, ¿sí? Así como el Señor en el Salmo 23 dice que es nuestro pastor y que nada nos faltará y que en lugares de delicados pastos nos hará descansar, la iglesia debe alimentar a sus miembros. Una iglesia que solo recibe predicación y enseñanza, que es muy liviana, que es muy superficial, que es muy solamente en la búsqueda del show, de la notoriedad, de tener a la gente entretenida o satisfecha de cosas superfluas, no es la iglesia que alimenta a su congregación. Por otro lado, la iglesia que está en condiciones de albergar a los nuevos creyentes es una iglesia que protege. Es una iglesia que pone parámetros para proteger de que no haya veneno en la congregación, de que no se esté predicando en contra de la palabra de Dios, en contra del reino. Entonces los protege de la del mismo ataque del enemigo. El enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, o la serpiente antigua que es diablo y Satanás y que anda buscando a quien matar. También la iglesia los guía, conduce. La iglesia tiene que tener estas características para poder hacer bien y completo el trabajo de evangelización. Es una iglesia que hace sentir a sus miembros que están en casa, que ahí pueden tener confianza, tienen confianza con otros miembros, que evitan el chismorroteo y a hacer más grandes los despilfarros que hace el diablo con los chismes por el pecado, por las malas conductas de los demás, sino que siente o hace sentir que tenemos una membresía y un liderazgo que acoge a sus miembros y que los hace sentir bien. Sigamos más adelante. La iglesia que está capacitada para evangelizar es la iglesia que hace sentir a sus miembros que esta comunidad es su hogar, los hace sentirse importantes, los hace sentirse que ellos son los miembros. Acuérdese de esta parábola otra vez cuando el padre puso vestido sobre el muchacho que venía andrajoso y perdido y puso anillo y sandalias, los hace sentir que estas personas son importantes, les presta atención, corrige con amor. No es que es tolerante, no es que todo ahí lo que pasa está bien, no, hay cosas que hay que corregir, pero hay que corregirlos con amor. La Biblia dice que con amor y con bondad se corrige el pecado. Y es una iglesia que enseña a sus miembros a vivir en familia, que sabe que entre los miembros de la familia hay de vez en cuando desavenencias, hay desacuerdos, pero eso no quiere decir que eso va a llegar al pleito, a la división, al odio, mucho menos, sino que es una iglesia que hace sentir a los miembros que pueden vivir en familia a pesar de las diferencias los unos a los otros. ¿Qué más? La iglesia además que ha de ser apropiada para la evangelización es una iglesia que provee formación. Es decir, que está, como dice San Pablo en el capítulo 5,
capítulos 4 y 5 de la carta de San Pablo a los Efesios. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. La iglesia tiene que ser escultora de la persona de Jesucristo, como lo dice San Pablo, trabajar en ellos hasta que Cristo sea formado en ellos. Eso significa asignar responsabilidades, eso significa formalización de la membresía, darles ese sentir de que allí se les ama, pero que también tienen que cumplir con ciertas responsabilidades. Hay que formalizarlo, hay que inscribirlos, hay que bautizarlos, hay que llevarlos a un proceso discipular en donde se les da las responsabilidades apropiadas. También deben de sentir que a ellos, a la comunidad, como al liderazgo de la iglesia, le importan las necesidades y problemas de la gente. Si su iglesia no es una que vela porque sus miembros tengan salud, tengan paz en su hogar, que no estén en guerra, que pueden hallar remedio o resolución para sus problemas económicos, sus problemas de vivienda, sus problemas de bienestar, entonces la iglesia no está cumpliendo ese paraguas bajo el cual estamos los que somos miembros. Además, debe de atender los aspectos de la vida fuera de ese círculo cercano de los que somos cristianos. Allá afuera hay problemas económicos, políticos, sociales, de trabajo, etcétera. Entonces la iglesia tiene que atender hasta donde le sea posible. Naturalmente no puede resolver todos los problemas, pero los problemas y situaciones que se dan fuera de la comunidad cristiana. Bien, ahora pasemos a la segunda parte, a las prácticas que funcionan. ¿Cuáles son estas prácticas que funcionan? Aquí voy a enumerar 4 para hacer lo más importante. Las prácticas, en primer lugar, son lograr que el miembro tenga o adquiera, crezca hacia un compromiso personal y comunitario como miembro de la iglesia. Si la persona que asiste a su iglesia no llega a este punto de comprometerse con la comunidad cristiana para la evangelización, entonces no hemos llegado a la meta. Todavía estamos crudos. Número 2, tiene que haber condiciones personales para la evangelización. Es decir, el miembro, la persona que va a trabajar en evangelización tiene que tener condiciones personales. Tiene que tener algún tipo de apertura para la comunicación, tiene que tener deseos de hablar. No es que tiene que ser un profesional para hablar, pero tiene que tener deseos de testificar. Pero el miembro puede ir un poco más allá, a utilizar todos aquellos talentos y dones que el Señor le ha dado para usarlos en la evangelización. Y también debe de tener la capacidad de abrir y de cerrar puertas para la evangelización. Dios abre y cierra puertas. En efecto, en el libro de los Hechos y en el libro de Apocalipsis nos dice eso. Cuando los apóstoles iban para Asia, el Señor les dijo que fueran a Europa. Después fueron a Asia, más que todo Pablo y Silas, pero al principio tuvieron que ir primero a Europa conforme el Espíritu les dirigía. Entonces el miembro tiene que estar anuente, o mejor dicho, sensible a la dirección del Espíritu para que entender cuando Dios abre y cierra puertas, y él mismo buscar por su comunicación, por su manera de tratar a los demás, por su testimonio, por su servicio a los demás, abrir y cerrar puertas. Bien, entonces hablemos de algunos abordajes. Más que todo, aquí en esta última parte vamos a hablar acerca de cómo hacer el trabajo de evangelización de persona a persona. O mejor dicho, de hacer un trabajo de evangelización de carácter personal o de carácter en vivo, podríamos decir. Porque se pueden hacer varios tipos de evangelización, se puede hacer por radio, por televisión, por campañas, y esas no son personales. Bien, persona a persona es una de esas maneras. Tenemos que aprender. Entonces, ¿qué va a hacer usted con la persona que quiere enseñarle a hacer evangelización persona a persona? Bueno, ya esta semana o la semana anterior tuvo usted que haber organizado su grupo para que hicieran una práctica de persona a persona. Hay que aprenderlo, hay que ejercitarse para perder el miedo, hay que orar, hay que estar preparado espiritualmente, hay que memorizar versículos, hay que memorizar algunos dichos tal vez, hay que
aprender a tocar las puertas, aprender a abordar a las personas, muchas de esas cosas. Otra manera es a través de las redes sociales. En vez de utilizar las redes sociales para acciones o situaciones pecaminosas, utilicémoslo para la evangelización. Encontramos un nuevo amigo. Bueno, hablemosle, mandémosle un versículo, pero no abusemos. Hay gente que nos manda todos los días un versículo, ¿verdad? Bueno, eso para un no cristiano puede ser muy aburrido, entonces usted tiene que tener cierto tino para eso. Las redes sociales, el Facebook, el chat en el WhatsApp, las páginas, los blogs que hacen algunos, todos esos medios se pueden utilizar. Pero también se puede evangelizar a través del servicio a personas necesitadas. Usted para evangelizar puede utilizar varias cosas, no necesariamente solo versículos de la Biblia que creen en el Señor Jesucristo y eso hay que hacerlo. Pero usted puede hacerlo así como lo hizo Jesús, proveyendo para una necesidad, limpiándole la casa a alguien, ayudándole a chapear el solar al vecino, ayudándole a arreglar el cerco, apoyándolo cuando tuvo una necesidad porque le faltó el agua, le faltó algo, y aquel pequeño gesto, a través de eso, de un servicio, usted puede acercarse. Pero también a través de actividades planificadas, programadas, como actividades comunitarias. Es decir, ahorita hay gran necesidad, por ejemplo, de meternos en las juntas de agua, en los patronatos de la comunidad, del barrio, de la colonia, de la ciudad. Son aspectos políticos que no son partidistas, que no estoy hablando de eso, aunque también eso, pero eso es muy, muy complicado y no queremos meternos a eso. Pero sí podemos evangelizar a través de nuestra participación. La comunidad va a hacer una campaña de vacunación o de aseo de la comunidad o de arborización o plantación de árboles. Metámonos allí a través de esas actividades comunitarias. Podemos hacer abordaje para evangelizar. Pasemos más adelante. Algunos métodos que podemos trabajar partiendo de lo que Jesús hizo y que aprendimos en la primera parte de este curso, en mi primera presentación. Bien, ¿qué dice Jesús? En primer lugar, para que la persona esté apta para hacer este trabajo, tenemos que aprender primero de Jesús. La presencia de Jesús tiene que estar con nosotros. Él dijo que cuando Él se fuera, y Él ya se fue, debíamos tener la presencia del Espíritu Santo. Y entonces, si tenemos la presencia del Espíritu Santo, entonces esto de ir va a ser una obligación en nosotros que siempre nos va a estar acicateando, y el cristiano verdadero siempre va a tener esto en mente. Tengo que ir a algún lado para hablar del Señor. Pasemos más adelante. ¿Cómo hacemos trabajo típico de visitación? Aquí hay algunas ideas. La idea teológica es que esto de la visitación ya la Biblia nos lo presenta desde el huerto del Edén. Dios visitaba a la primera pareja que había creado. Dice que Él vino a visitarlos. La primera vez, la segunda vez, no sabemos cuántas veces. También Jesús visitaba las casas. La evangelización, pues aunque no es el único método, no es la única manera para evangelizar, visitar las casas, pero sí es importante visitar las casas con prudencia. Hay que hacerlo bien, hay que hacerlo planificado, orado, de 2 en 2. No hay que visitar personas solas del sexo opuesto, no hay que ir para polemizar, no hay que ir para arguir acerca de los mejores argumentos de mi creencia, y muchas de esas cosas que hay que aprenderlas en algún taller de estas prácticas que esperamos que usted las discuta con su grupo de la práctica. Pasemos más adelante. ¿Por qué es importante además la visitación? Porque también fue practicada por la iglesia primitiva. Dice que los primeros cristianos, ahí en el capítulo 8, habla de que iban de casa en casa. Y dice que todos los días por las casas y en el templo no cesaban de predicar y de enseñar a Jesucristo. Entonces, si lo hacían, nosotros podemos hacerlo. Y esta visitación provocó el crecimiento de la iglesia. Léalo en el capítulo 5, versículo 14, capítulo 6 y versículo 1 en adelante del libro de los Hechos. Naturalmente, aquí es corto y no lo vamos a hacer, lo puede utilizar para su estudio en su grupo de práctica. ¿Cómo podemos abordar? Sigamos aquí.
¿Cómo podemos abordar a una persona? Bueno, cuando abordamos a una persona o a un grupo, cuando hacemos una visitación, hable del amor de Cristo. No hable de su iglesia, de que bien predica el pastor o de que aquí nosotros hacemos. No hable de cosas que nosotros hacemos. Hable de Jesucristo. ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué enseñó? ¿Cómo actuó Jesucristo? Y aquí sí se necesita memorizar un poco de versículos, ¿verdad? No critique otras religiones, no critique la iglesia vecina, no critique a aquel porque no asiste a su iglesia, quien quiera que sea. Y hable con palabras sencillas. No hable con términos teológicos. A veces nosotros, yo soy uno de ellos, tenemos problemas porque utilizamos mucha jerga evangélica. Acepte al Señor Jesucristo y la espiritualidad. Y esto, y utilizamos mucha jerga, términos que solo nosotros los evangélicos usamos. No, use palabras sencillas. Mire, hacer el mal como robar y hacer esto, no hable solamente de la pecaminosidad o la concupiscencia con términos teológicos de esa índole. Hable con palabras sencillas y presente lo que es el plan de salvación. Ya lo mencionamos, que es la esencia del Evangelio, que somos pecadores y que Dios envió a Jesucristo para salvarnos y liberarnos de ese pecado y que Él murió en la cruz, pero que nos ofrece la salvación. Acuérdese de que es importante invitar a la gente a que se arrepienta, no solamente aceptar al Señor Jesucristo. Yo creo que en eso tenemos que cambiar nuestra metodología. El Señor no evangelizó, digan, vengan, acepten el reino de Dios. No, les dijo, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Hay que llevarlos a eso, es importante. Sigamos aquí algunos de los otros recomendaciones que hacemos. Utilice pasajes bíblicos, pero no presione sobre un pasaje bíblico y una retahila de pasajes bíblicos y lectura por aquí, lectura por allá. Sea breve, 2, 3 pasajes bíblicos cortos y al punto, ¿verdad? No pretende enseñar toda la Biblia, pues, y presente el plan de salvación en unos 5, 10 minutos, con versículos de memoria. No tiene que estar abriendo la Biblia ahí inclusive. Algunos como estrategia o como metodología, no andan cargando una Biblia, para que no los confundan con los testigos de Jehová y para que no les cierren las puertas cuando usted va llegando, porque ya lo ven llegar con la Biblia, viene a evangelizar, no queremos. Aunque eso hoy casi no existe, yo creo que hemos logrado bastante apertura a través de todas estas décadas atrás del siglo pasado. No haga comentarios imprudentes, no hable lo que es innecesario, no haga comentarios sobre qué está pasando en la política o el pleito que hubo allá o que no, vaya al grano. Entonces, además de eso, hágalo de 2 en 2, que esa fue la metodología de Jesús. Bien, pasemos al otro aquí. Hablemos del orden y clímax en que podemos ir aterrizando nuestra presentación. Preséntese de manera sencilla, haga una actuación de amor. Póngase de acuerdo si, como va a ir acompañado con por lo menos una persona, póngase de acuerdo en quién va a hablar primero. Y si uno es el que va a hablar y el otro callar, debe de orar. O si no, hablen por turno. Ayude a la persona a orar si llegan a ese clímax de que, mira, me gustaría que orara por mí. Quiero arrepentirme de mis pecados. No olvide eso para pedirle perdón al Señor. ¿Sí? Entonces haga una oración como esta. Gracias, Señor, por enviar a su Hijo Jesucristo, por ofrecerme la salvación. Y ahí cualquier cosa libre. No use palabras rimbombantes ni use palabras demasiado rebuscadas. Sea sencillo. Y presenta el plan de salvación. Aquí en estas últimas 2 diapositivas presentamos el plan de salvación que usted puede memorizar y también puede utilizar otros programitas que se aprenden por ahí y que es importante que usted repase con su equipo de evangelización. Todos somos necesitados de la salvación porque somos pecadores. Romanos 3:23, Romanos 6:23, que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dios quiere salvarlo a usted. Entonces, si usted piensa que puede creer en el Señor Jesucristo y arrepentirse de sus pecados, entonces venga al Señor Jesucristo. Hoy puede ser el día. Entonces, ¿verdad? Apocalipsis 3:20. Aquí hay otros versículos que usted puede memorizar. Juan 1:12, que a los que le recibieron les hizo hijos de Dios, ¿verdad? Y por último, pues termine aquí con un clímax frente
Puede ser que frente a su entrevista allí haya una necesidad. Tal vez alguien está enfermo, o tal vez alguien está atormentado por un problema, o están en desacuerdo y están peleando. Entonces puede orar por ese problema y ayudarles a buscar una solución. Y entonces usted ya llama a las personas a que sí reciban a Jesucristo, pero no se olvide de desafiarlos a el arrepentimiento y tener fe en Jesucristo. Aquí concluye esta presentación. Muchas gracias. Nos escucha usted en nuestra próxima presentación, en la próxima de esta serie. Muchas gracias. Dios le bendiga.